La familia bajo el asedio del diablo. Si los miembros de una familia se pelean unos contra otros, la familia también acabará por destruirse. Marcos 3, 25 en la traducción TLAI. Déjame empezar diciendo que no existe un modelo bíblico único para la familia. Más allá de lo incómodo que pueda resultar esta declaración, debemos aceptar el hecho de que a lo largo del texto bíblico encontramos una variedad interesante de modelos familiares diferentes. Interesante resulta el hecho de que ninguno de estos modelos familiares es considerado prescriptivo, es decir, ninguno es considerado como la norma a seguir en cualquier circunstancia. Los escritores bíblicos solo se refirieron a la existencia de tales modelos sin juzgarlos como buenos o malos. Simplemente describieron el cómo de las relaciones familiares a las que se referían en su tiempo y en sus circunstancias. Sin embargo, te propongo que aunque la Biblia registra diversos modelos familiares, algunos contradictorios con nuestro concepto de familia, pero todos normales en su tiempo y circunstancias, creo que podemos encontrar en el texto bíblico principios, claves de interpretación y propuestas que nos permitan comprender nuestras propias dinámicas familiares con sus fortalezas y sus debilidades. Confío en que el Señor habrá de dirigirnos y mostrarnos los qué, los cómo y los para qué de la familia desde la perspectiva bíblica. Si logramos comprender las consideraciones y preceptos que afectan nuestra relación familiar, confío también en que con la ayuda de Dios podremos trabajar en la preservación y el fortalecimiento de la misma. Como ya te hemos propuesto, Marcos dice sin decir. El evangelista Marcos no se ocupa de presentar a detalle o de analizar los dichos de Jesús. Simplemente los registra, ubicándolos siempre en contextos que les dan sentido, les dan relevancia y que los convierten en claves de interpretación de los dichos de Jesús para el beneficio de nuestra propia experiencia. El breve pasaje que hemos leído en esta ocasión contiene una interesante mezcla, te propongo. Sí, en este pasaje Jesús se refiere al quehacer diabólico y lo relaciona con la casa, es decir, con la familia. Creo que hay una razón de fondo para tan extraña asociación, porque después de la mente, el terreno por excelencia de nuestras luchas espirituales es precisamente la familia. Ello porque nada de lo que pasa a los miembros de la familia en lo individual les afecta única y exclusivamente a ellos. Todo tiene un efecto multiplicador que termina afectando al todo de la familia, al todo de la persona, ya se trate de cosas buenas o de cosas malas. Lo mismo sucede a la inversa. Las formas de relación del sistema familiar terminan afectando a cada uno de sus miembros en lo particular de diferente manera y en distintos grados.
lo que genera a su vez otra dinámica de afectación a los miembros y al todo de la relación familiar, como una especie de espiral que crece y enreda, la mayoría de las veces sin que quienes están atrapados en esta espiral se den cuenta de lo que está pasando. Esto, me parece, explica la acción satánica en no pocas familias, las que atrapadas en sistemas de pecado los normalizan, es decir, de tan comunes, de tan frecuentes, de tan propios, llegan a considerarlos como la forma normal de ser familia. Siendo las cosas así, resulta interesante el hecho de que la Biblia poco nos dice, alerta o recomienda sobre la importancia y el cuidado de las relaciones familiares. De hecho, el número de veces que el Nuevo Testamento se refiere al ser familia y a la manera en que ésta se relaciona es menor a 10. Sí, 10 son apenas las citas bíblicas que las Sociedades Bíblicas Unidas recomiendan para el estudio del tema. Quizá ello contribuya a darle una dimensión especial al hecho de que nuestro Señor Jesús se refiera a la familia como un modelo que facilita o estorba una mejor comprensión de las cuestiones espirituales. En la breve y compacta referencia a la familia que nuestro pasaje contiene, nuestro Señor destaca 2 elementos fundamentales del ser de la familia. El primero es que Jesús asume a la familia como una estructura, como algo que existe y está organizado y que por lo tanto puede ser destruido como una casa. Nuestro Señor se refiere a la familia como un conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de un todo, de la familia, de la casa, así como el cemento, la piedra, la arena, el acero, etc. hacen la casa, así las relaciones familiares hacen a la familia. De hecho, el término traducido al español como familia oikia también puede traducirse como la estructura de una casa, como una vivienda. Creo que esto destaca un factor importante respecto de la familia. La familia siempre es una realidad temporal y territorial. Así como las casas tienen un plazo de vida, así las familias. Los lazos familiares duran mientras los miembros de la familia están vivos. Además, la familia es una cuestión de este mundo. Su espacio de existencia es la tierra. En alguna ocasión dijo el Señor Jesús que en el cielo seremos como los ángeles, que ni se casan ni se dan en matrimonio. Es decir, Jesús dijo que los ángeles no tienen vínculos familiares, y si nosotros seremos como ellos, tampoco tendremos lazos familiares en la eternidad. Debemos considerar, sin embargo, que la familia es mucho más que papá, mamá, hermanas y hermanos. La palabra oikia también se refiere a la influencia que la casa ejerce en quienes viven en ella y alrededor de la misma. Así que la forma de ser familia trasciende. Como son papá y mamá en su aquí y ahora, se convierte en una propuesta, en un modelo a imitar por sus descendientes, hijos, nietos, bisnietos, sobrinos, etc. Por ello es por lo que cuando los miembros de la familia
no resuelven en el tiempo preciso y en el lugar adecuado lo que a su ser familia conviene, los conflictos resultantes quedarán sin resolver, afectando generacionalmente a la familia toda. El segundo elemento lo encontramos en el énfasis que el Señor hace del conflicto interno como la razón de la posible destrucción de la estructura familiar. Creo que sin desconocer que la familia está sujeta a presiones externas, el Señor destaca que el verdadero riesgo para las familias se encuentra dentro suyo. Una familia unida, una familia en comunión puede resistir los embates que buscan su destrucción y las crisis a las que la vida la enfrenta. Pero las familias en las que unos se pelean contra otros nunca podrán permanecer firmes ante las presiones de la vida, dado su deterioro interior. Lo que explica el éxito o el fracaso de una familia no es lo que pasa con ella, sino lo que pasa dentro de ella. Conviene no olvidar que Satanás observa y provoca conflictos familiares. Al observar, aprovecha las diferencias y las escala astutamente para así dividir a la familia. Sabemos de diferencias entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos que se han convertido en fuente de resentimientos, de envidias, aún de odios y contiendas. Somos testigos cómo es que muchos de estos escalan y terminan separando a las familias, cómo afectan a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, a los cuñados, etc. Si en nuestra familia hay algo de esto, podemos estar convencidos de que el diablo está tratando de destruirnos o que de plano nos está destruyendo. Aquí propongo a ustedes que los conflictos familiares resultan cuando uno o varios de sus miembros ignoran las reglas de santidad, de convivencia y el propósito que la vida establece para la vida de los creyentes. Porque si, como hemos dicho, no hay un número significativo de referencias al ser familia en la Iglesia, sí encontramos diversas instrucciones sobre el cómo de las relaciones con el prójimo desde la perspectiva del estar en Cristo. Por ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién más próximo podemos preguntarnos que los miembros de nuestra familia? Muchos son los que se ocupan de los retos que significan tanto el desgaste del modelo tradicional de familia, sea este el que sea, como la aparición de modelos familiares alternativos. Dada mi convicción de que la familia, como todos los entes vivos, vive una constante evolución, consideraría aquí que su principal reto no está en aquello que pasa fuera de las unidades familiares, ni siquiera en las crisis de vida que puedan enfrentar, enfermedades, pérdidas, muertes, etc., sino en la capacidad que las familias tienen para adaptarse a los tiempos de crisis en función de su propia fortaleza o debilidad internas. Capacidad que, en mi opinión, resulta del propósito compartido, entendido y asumido de los miembros de tales núcleos familiares que los lleva a ser fieles a su Señor y a hacer suyos los principios y ordenanzas que la palabra de Dios contiene para quienes están en Cristo. Es mi convicción
que las familias que se relacionan entre sí siguiendo los presupuestos bíblicos para las relaciones humanas en general son familias sanas, fuertes, capaces de enfrentar las crisis y sostenidas siempre por nuestro Señor, quien, según asegura 1 de Samuel, honra a quienes lo honran. 1 de Samuel 3:19. Cada vez estoy más convencido de que el sentido de identidad y la razón de ser de la familia no viene ni de los genes ni de los afectos familiares. Es decir, que participar de un sistema familiar en particular no significa necesariamente el considerarse una familia. Vivir juntos no tiene como consecuencia automática el considerarse miembros los unos de los otros y el hacer propios los propósitos, los compromisos y las obligaciones que ser miembros los unos de los otros implica, no resulta del vivir, solo del vivir bajo el mismo techo. En otras palabras, propongo que el que diversas personas convivan bajo un mismo techo, aún en condiciones de hacinamiento, es decir, amontonadas en espacios físicos pequeños, no las convierte en automático en familia, independientemente de los lazos que les unan. Porque ser familia, por el contrario, requiere del que quienes pretenden serlo se reconozcan mutuamente, voluntaria y conscientemente, como miembros los unos de los otros y que estén comprometidos en favor del bienestar general de la familia y en el de sus miembros en particular. Se trata de que sin perder ni renunciar a su individualidad, quienes se consideran miembros de la familia asuman, hagan propio que son más que meros yo en relación mutua y que acepten, promuevan y privilegian el ser nosotros, sobre todo el ser nosotros en Cristo. La unidad familiar, con su consecuente fortaleza estructural, es una cuestión de identidad espiritual antes que de genética o afectos. Cuando nuestro Señor Jesús se refiere a lo que puede destruir a la familia, se ocupa de las peleas de los unos con los otros. Si la unidad dependiera de cuestiones genéticas o afectivas, la familia nunca sería destruida por las peleas, porque se trataría de la existencia de una unidad natural subyacente, dadas las cuestiones de consanguinidad o de meros sentimientos. Si ser familia dependiera solo de cuestiones consanguíneas o de afecto, la familia, la estructura familiar seguiría siendo firme y funcional a pesar de todo lo que la familia enfrentara: alegrías, tristezas, peleas, reconciliaciones, etc. Pero Jesús advierte que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. O como lo indica la Nueva Traducción Viviente, la familia dividida por peleas se desintegrará. Resulta interesante que la palabra traducida como peleas significa tanto dividida en partes como separada en fracciones. La primera definición se refiere a la incapacidad de los miembros de la familia para desarrollar y fortalecer el llamado sentido de pertenencia. No se trata siquiera de la existencia de animadversiones o de conflictos,
sino del simplemente no participar, no reconocerse miembros, no reconocer la existencia de una misma naturaleza espiritual con los demás miembros de la familia. La historia de Adán y Eva nos muestra que no hay solidaridad, no hay comunión en el pecado. Para defenderse, Adán acusó a Eva. Así que el único recurso con el que contamos para ser uno en tanto familia es nuestra identidad en Cristo, nuestro estar en Cristo. Y solo pueden estar en Cristo quienes han sido redimidos por su sangre y que se mantienen en el propósito de vivir para Él, haciendo el todo de su vida, incluyendo las relaciones familiares, para honra y gloria de Dios. Comprendo la radicalidad de mi propuesta aquí. Te estoy diciendo que no puede haber un sentido de familia fuera de Cristo. Esto significa que solo las familias que están en Cristo cuentan con los recursos y las capacidades para permanecer firmes ante los embates de la vida, aunque ello resulte discriminatorio para las familias no cristianas. Pero la radicalidad se hace más evidente si consideramos que una familia que se forma tanto de miembros cristianos como no cristianos es y será siempre una familia en riesgo. Al no estar todos bajo el señorío de Cristo, la familia tiene grietas y estas, como en cualquier edificio, crecen y vulneran la seguridad del mismo cuando no son atendidas adecuada y oportunamente. Bueno, estoy seguro de que algunos estarán pensando y cuestionándose porque conocen a familias cristianas que se están viniendo abajo. Familias cristianas que están divididas por peleas. Quizá haya quien esté pensando en su propia familia. Y sí, lamentablemente tenemos que aceptar que existen familias cristianas disfuncionales que están bajo el asedio y bajo la influencia de Satanás. Y de hecho, es de estas a quienes parece hacer referencia a nuestro Señor Jesús. Así que su advertencia es oportuna, aunque dolorosa. Debemos ocuparnos de fortalecer en Cristo y a la manera de Cristo el edificio de nuestra familia. Si no lo hacemos, esta corre el peligro de desintegrarse, de caerse. Alguna vez, al pasar frente a un edificio caído el 19 de septiembre de 2017, me pregunté, ¿cuándo habrá empezado a caerse este edificio? Porque seguramente su caída no empezó con el temblor. Este solo violentó el proceso de destrucción interna que el inmueble estaba sufriendo. Considerar esto me lleva a advertir el riesgo de que podamos engañarnos pensando que si nuestras familias parecen estar juntas, que si vivimos bajo el mismo techo, nos sentamos en la misma mesa, que si nos llevamos bien unos con otros, aun cuando no participemos de una unidad espiritual, somos familias sanas y fuertes. Pero la familia que no atiende oportuna y adecuadamente sus grietas, insisto, es y será siempre una familia en riesgo. Conviene que en oración y búsqueda de la dirección del Espíritu Santo nos ocupemos de evaluar nuestras estructuras familiares. Sobre todo, conviene ocuparnos consciente e intencionalmente
en la tarea de armonizar nuestro ser familia con lo que la palabra de Dios establece como los principios de vida que honran a Dios y que dan testimonio de amor para que otros sean salvos. Así, y sólo así, podremos derrotar al hombre fuerte que tanto interés ha mostrado en destruir a nuestra familia. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor Jesús. Bendiciones.